Los conceptos de pH y las reacciones de neutralización pueden encontrarse y aplicarse en dos situaciones que atañen a la ingeniería civil. La primera es la referente al tratamiento de las aguas residuales y disposición de residuos sólidos urbanos, en las que se tienen grandes cantidades de materia orgánica por procesar, y para ello se ocupan sistemas anaerobios. En la segunda, está relacionada con el área de los materiales y control de la calidad del concreto, en un fenómeno conocido como la carbonatación del concreto. La contaminación es un problema que cubre distintos ámbitos, y la ingeniería civil no está exenta de ello. Dos de los campos que le atañen es el tratamiento de las aguas servidas y la disposición, y en su caso, aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos. En el campo del desarrollo de tecnología apropiada referente al tratamiento biológico de las aguas residuales, han venido popularizándose los procesos de tratamiento anaerobio, ya que pueden utilizarse sin importar la procedencia del desecho, además de las ventajas que tienen sobre otros procesos biológicos. El tratamiento biológico tiene como objetivo principal eliminar la materia orgánica disuelta. Para ello, se emplean millones de organismos microscópicos, bacterias, cuyo trabajo es comerse o degradar la materia orgánica para transformarla en microorganismos y sustancias más sencillas, tales como el dióxido de carbono, metano, nitrógeno amoniacal, nitratos y agua. Para ello, es importante que la materia orgánica llegue a un tamaño tal que permita la asimilación rápida por parte de los microorganismos. Cuando este tratamiento se lleva a cabo en presencia de oxígeno, se dice que es un proceso aerobio. Cuando por el contrario no hay oxígeno, se dice que es un proceso anaerobio. El desarrollo de los procesos anaerobios se dio a partir de 1950, cuando recibieron un gran impulso, lo cual aumentó los conocimientos de ellos y cambió sus fundamentos de diseño, que dieron lugar a nuevos sistemas como el filtro anaerobio de flujo ascendente en 1960, el reactor anaerobio de manto de lodos de flujo ascendente, o conocido también por sus siglas en español como RAFA o sus siglas en inglés como UASB, que surgió en 1978. El reactor de biopelícula inmovilizada surgió en 1985 y el reactor de lecho fluidizado en el mismo año. También se incluyen lagunas anaerobias y procesos anaerobios de separación por membrana. Dentro de las ventajas que tienen los tratamientos anaerobios es que se requieren menor cantidad de energía y nutrientes, producen una menor cantidad de lodos de desecho, producen metano, y los reactores son más pequeños en comparación con otros tratamientos. Con aclimatación se pueden transformar una mayor cantidad de compuestos y poseen una rápida respuesta a la adición del sustrato después de largos periodos sin alimentarse. Como desventajas, podemos mencionar que requieren largos periodos de arranque, así como de tratamientos posteriores para alcanzar la normatividad. No es posible la remoción de fósforo y nitrógeno. Son más sensibles a los efectos adversos de las bajas temperaturas. Son susceptibles de perturbarse debido a sustancias tóxicas y pueden producir olores y gases corrosivos, además de requerir la adición de algún ion específico o de alcalinidad. En un proceso anaerobio tiene lugar una digestión anaerobia, la cual es un sistema ecológico balanceado con precisión, donde diferentes poblaciones de microorganismos con funciones especializadas están presentes, y la descomposición de compuestos orgánicos se da en dos etapas. En la primera etapa, un grupo de bacterias facultativas y anaerobias convierten por hidrólisis y fermentación compuestos orgánicos complejos como carbohidratos, proteínas y lípidos en materiales orgánicos más simples, principalmente ácidos grasos volátiles, así como dióxido de carbono e hidrógeno. En una segunda etapa, los ácidos orgánicos y el hidrógeno se convierten en metano y dióxido de carbono. Esta conversión la realiza un grupo especializado de microorganismos, llamados metanogénicos, los cuales
son organismos procariontes estrictamente anaerobios. Una de las ventajas que ha interesado aún más a los defensores de esta tecnología es la generación de biogás. El biogás es una mezcla constituida por metano en una proporción que oscila entre un 50 a un 70%, y también dióxido de carbono. Contiene además pequeñas proporciones de otros gases, como hidrógeno, nitrógeno y sulfuro de hidrógeno, el cual puede emplearse como combustible. Pero como se ha podido apreciar, el proceso genera ácidos que alteran el pH del medio donde se realizan las reacciones de descomposición, por lo que es necesario controlarlo. En este tipo de sistemas se desea la neutralidad para que se lleve a cabo la metanogénesis. Sin embargo, la etapa previa a esta, la hidrólisis y la acidogénesis, requieren un pH entre 5.5 y 6.5. Si el pH es muy alcalino, los gránulos que albergan a las bacterias se disgregarán, haciendo que el proceso falle. Arrancar y controlar exitosamente un tratamiento anaerobio es un proceso delicado y notoriamente difícil, que requiere paciencia y técnicas de monitoreo precisos. Las estrategias de control se enfocan en mantener baja la concentración de ácidos grasos volátiles y un pH entre 6.6 y 7.4. Normalmente, en estos reactores, el sistema carbonato constituye la principal debilidad del sistema ácido responsable de mantener el pH en la neutralidad, mientras que el sistema de los ácidos grasos volátiles son la mayor causa del decaimiento del pH. La capacidad tampón o amortiguadora en los sistemas de digestión anaerobia se conoce como alcalinidad, la cual es el equilibrio del dióxido de carbono y los iones bicarbonato, que proporcionan una resistencia a los rápidos y significativos cambios en el pH. Por lo tanto, la capacidad amortiguadora es proporcional a la concentración de bicarbonato. La medición de la capacidad amortiguadora es un método más confiable de medición del desequilibrio en el reactor que medir el pH, ya que una acumulación de ácidos grasos de cadena corta reducirán la capacidad amortiguadora significativamente antes de que el pH disminuya. La mejor manera de incrementar la baja capacidad amortiguadora es reduciendo la tasa de carga orgánica, aunque una aproximación más rápida es el adicionar bases fuertes o sales carbonatadas para remover el dióxido de carbono del espacio gaseoso y convertirlo en bicarbonato. O se puede agregar este de manera alternativa. El poder monitorear al momento parámetros tales como la capacidad amortiguadora o los niveles de ácidos grasos permiten evitar una potencial sobrecarga y asegurar la eficiencia del tratamiento, así como la máxima producción de biogás. Como observamos, la operación y buen funcionamiento de un proceso anaerobio están basados en las reacciones de neutralización, donde los ácidos grasos generados en la primera etapa se neutralizan con la presencia de bicarbonatos para poder realizar la segunda etapa, donde se obtiene el biogás. Debido al alto contenido de dióxido de carbono, típicamente entre el rango de 30 al 50% en el gas producido en el tratamiento anaerobio, la concentración de alcalinidad que se requiere típicamente para mantener el pH alrededor de la neutralidad es de 2.000 a 4.000 miligramos sobre litro, como carbonato de calcio. El nivel de alcalinidad necesario está rara vez disponible en el afluente del agua residual, pero puede generarse en algunos casos por la degradación de proteínas y aminoácidos, por ejemplo, en las presentes en el agua de empacadoras de carnes. Los requerimientos de compra de químicos para el control del pH pueden tener un impacto significativo en la economía del tratamiento anaerobio. La relación entre el pH y la alcalinidad está controlada por la química del bicarbonato como sigue. La constante de acidez, donde la concentración de bicarbonato multiplicada por la concentración del ion hidronio se divide entre la concentración de ácido carbónico. La concentración de ácido carbónico se determina usando la ley de Henry,
y la presión parcial del dióxido de carbono en la atmósfera arriba del agua, como se muestra en la siguiente ecuación, donde Xg es la fracción molar de gas en agua, con unidades de mol gas sobre mol agua. Pt es la presión total, usualmente una atmósfera. H, constante de la ley de Henry. Y Pg, fracción molar de gas en el aire, en moles de gas sobre moles de aire. Una vez conocida la concentración de ácido carbónico, la alcalinidad por bicarbonato para mantener el pH requerido puede estimarse. La carbonatación del concreto es la segunda causa de corrosión en estructuras de concreto reforzado. La corrosión por la carbonatación tiende a desarrollarse más tarde. El proceso es más lento que la corrosión por cloruros y conduce a una corrosión uniforme del acero que acelera la formación de grietas y reduce la vida útil de servicio de una estructura. Las propiedades de durabilidad del concreto armado se consiguen gracias a la acción protectora que el concreto ejerce sobre el acero. Además de suponer una barrera física que dificulta la entrada de agentes agresivos, la elevada alcalinidad del concreto desarrolla sobre el acero una capa pasiva que lo mantiene inalterado mientras no se modifiquen esas condiciones. La alta alcalinidad del concreto es debida principalmente a los hidróxidos de calcio, sodio y potasio, formados durante la hidratación del cemento. Dado que el ion carbonato sustituye a los álcalis, este proceso se denomina carbonatación. La reacción de estas fases disueltas con el CO2 atmosférico produce una disminución del pH, la cual, si llega a alcanzar a la armadura, puede dar lugar a la destrucción de la capa pasiva del acero y a la corrosión generalizada del mismo. Además de los hidróxidos disueltos, las demás fases hidratadas del cemento también son susceptibles de reaccionar con el CO2 y carbonatarse. El principal producto de la reacción de carbonatación es el carbonato de calcio, el cual, por su estabilidad, hasta temperaturas por encima de los 600 grados centígrados, fija el CO2 de manera irreversible en condiciones normales de presión y temperatura. El proceso global de la carbonatación consiste en 6 etapas. Etapa 1. Corresponde a la absorción de CO2 en la disolución poro contenida al interior del concreto, con la formación de la especie de ácido carbónico. Etapas 2 y 3. Están relacionadas con la disociación del ácido carbónico y el consumo de iones hidroxilo, que origina la disminución del pH de la disolución poro. Se da la disolución de hidróxido de calcio. Etapas 4 y 5. En la etapa 4 se mantiene un pH elevado, cercano a 12.4 en la disolución poro. De esta manera, se asume que los iones calcio resultantes de la disolución de hidróxido de calcio de esta etapa se precipitan al combinarse con iones carbonato para formar carbonato de calcio, lo que describiría la quinta etapa. Etapa 6. En esta etapa se da la disociación del agua. Dado que las etapas 1, 3, 5 y 6 son instantáneas, los pasos controlantes del proceso son la disolución de hidróxido de calcio de la cuarta etapa y la disociación del ácido carbónico de la segunda etapa. ¿Cómo se detecta la carbonatación en el concreto? En definitiva, la manera más fácil de detectar la carbonatación en una estructura es romper un pedazo de concreto, preferentemente cerca de un borde, en donde se sospeche que hay carbonatación. Después de limpiar todo el polvo residual del espécimen, se coloca una disolución de fenolftaleína sobre el concreto. Las áreas carbonatadas del concreto no cambiarán de color, mientras que las áreas con un pH mayor a 9 tomarán un color rosado brillante. Este cambio apreciable de color muestra cuál es la profundidad de carbonatación dentro de la masa de concreto. Este tipo de ensayo es rutinario y lo realizan los laboratorios dedicados a la investigación del concreto cuando se evalúa una patología en el concreto. Estas investigaciones que se hacen a las estructuras deben estar acompañadas de ensayos de resistencia del concreto, valoraciones de la profundidad del recubrimiento, contenido de cloruro, permeabilidad del concreto, entre otras pruebas. La carbonatación está relacionada con la proporción agua-cemento para la dosificación de los concretos. A mayor relación agua-cemento, mayor el coeficiente de carbonatación. Existe una relación entre la profundidad de carbonatación y el contenido de cemento.
La profundidad de carbonatación aumenta conforme el contenido de cemento disminuye. Como se ve en las siguientes imágenes, el cilindro de la izquierda corresponde a una probeta con una relación agua-cemento igual a 0.8, mientras que la menor profundidad de carbonatación se ve en el cilindro de la derecha correspondiente a una probeta con relación agua-cemento igual a 0.55. Los cilindros del centro corresponden a probetas de las mezclas de agua-cemento igual a 0.7 y 0.62, de izquierda a derecha respectivamente. Factores que influyen a la carbonatación. El proceso de carbonatación es completamente natural, sin embargo, también se ve afectado por variables naturales que se encuentran en el concreto. El aumento de carbonatación depende, en gran medida, del contenido de humedad y permeabilidad del concreto. La reacción de carbonatación avanza más rápidamente cuando la humedad relativa en el concreto se encuentra entre 50 y 55%. A humedad más baja no hay suficiente agua en los poros del concreto para que se disuelvan cantidades significativas de hidróxido de calcio. Por encima de 75% de humedad, la situación se revierte y los poros se bloquean progresivamente con agua. En cuanto a la permeabilidad del concreto, el concreto permeable se carbonatará rápidamente. Muchos años de protección contra la carbonatación pueden sumarse al concreto reforzado si los constructores simplemente siguen las prácticas estándar para producir concreto de baja permeabilidad. Estas incluyen relaciones bajas de agua-cemento, compactación apropiada por vibración, uso de puzolanas tales como ceniza volante o humo de sílice y curado apropiado. Todas estas prácticas reducen la permeabilidad del concreto y hacen más difícil que el dióxido de carbono se difunda a través de él. Otros aspectos a considerar son el recubrimiento del concreto y defectos de superficie, tales como grietas y pequeños hoyos. ¿Cómo proteger a las estructuras de la carbonatación? Una opción es el uso de pinturas. En 2006, Serrano y Moreno realizaron una investigación cuyo objetivo fue evaluar la eficiencia de las principales clases de pinturas existentes en el mercado, como controladoras de la velocidad de carbonatación en concretos elaborados con agregados calizos, mediante el uso de pruebas en ambientes acelerados para distintas relaciones agua-cemento. Las pinturas usadas fueron agrupadas en dos grupos. El primero constituido por pinturas de esmalte alquidálico y pintura 100% acrílica. Un segundo grupo se constituyó de tres calidades de pinturas económicas, a saber, vinil acrílica, vinílica y alquidálica. Para la aplicación de la pintura se siguieron las recomendaciones del fabricante. La superficie se dejó libre de cualquier contaminante y se aplicó la pintura a dos manos en la superficie de cada cilindro, encontrando lo siguiente. Las distintas calidades de pinturas empleadas en esta investigación se correlacionan inversamente con los coeficientes de carbonatación del concreto. La mejor calidad de pintura corresponde al más bajo coeficiente de carbonatación. El empleo de recubrimientos alquidálicos no es recomendable para obra nueva, por su débil adherencia al concreto y debido a la alta alcalinidad del mismo, aun a pesar de ser una excelente barrera al paso del dióxido de carbono, por lo que pudiera utilizarse como método preventivo en elementos antiguos que tengan una capa carbonatada, pero sin que el frente de carbonatación llegue al acero de refuerzo. Se recomienda el uso de pinturas acrílicas para efectos de obra nueva y reparaciones, en concretos expuestos a ambientes tropicales no marinos. Como pudiste observar, las reacciones de neutralización, el pH y el uso de indicadores tienen una aplicación clara en ingeniería civil y no solo las puedes encontrar en los dos ejemplos mostrados, sino también en otras áreas como la mecánica de suelos, geología, etc.